El comienzo de la Iglesia de Jesucristo tuvo lugar con el descenso del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Desde entonces, fundada, establecida aquí en la tierra, comenzó a extenderse y especialmente a proclamar el Evangelio de la gracia para salvación a todo aquel que cree. Millones de personas a lo largo del tiempo aceptaron la invitación del Evangelio, pusieron su fe en Jesucristo, fueron salvos por gracia mediante la fe e incorporados al cuerpo espiritual de Cristo, cuya cabeza es el Señor. Esa es la Iglesia. Estará aquí en la tierra este cuerpo espiritual de Cristo hasta que se cumpla la promesa del Señor, en la que Él adquiere el compromiso de tomar a todos los salvos para ascenderlos con Él a su presencia y que estemos para siempre con el Señor. Comencemos a mirar, a observar a la luz de la Biblia ese próximo evento que tiene que ver con la Iglesia, que se llama el rapto de la Iglesia, el arrebatamiento de la Iglesia. A mí personalmente me gusta más usar una palabra que suena un poco más suavemente y que es el traslado de la Iglesia. No importa la que querramos utilizar, el hecho es que se trata de que la Iglesia va a ser tomada por el Señor y llevada con Él para que estemos para siempre con Jesús. El acontecimiento, el evento que tendrá lugar en cualquier momento, obedece al cumplimiento del compromiso de Cristo. Cristo dijo a los suyos en la última cena: «No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, si así no fuera os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuese y os preparase lugar, vendré otra vez, os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros estéis conmigo». Y añade: «Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino». El día de la ascensión a los cielos, un grupo de creyentes estaban mirando atónitos como el Señor subió desde la tierra y una nube lo ocultó de sus ojos. Estaban tensos, tal vez, preguntándose qué va a ocurrir. Y de pronto delante de ellos aparecieron los ángeles para confirmar las palabras de Jesús o recordar las palabras del Señor. Y les dicen: «Varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que fue tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo». La palabra dada por los ángeles ha tenido siempre cumplimiento. Por tanto, si Cristo dijo: «Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo», y su palabra no puede ser quebrantada, si los ángeles dijeron: «Vendrá otra vez», tenemos una doble confirmación en esta esperanza que descansa en el cumplimiento de las palabras de Jesús. Además de esto, abro mi Biblia, voy a Juan capítulo 17 y versículo 24 y leo la petición de Cristo: «Padre, quiero que aquellos que me has dado estén donde yo estoy para que vean mi gloria». Por tanto, ese deseo de Cristo va a tener cumplimiento, porque nunca el Padre negó nada a su Hijo que no le pidiese y que le fuese concedido. Me voy a la Biblia y descubro también que a lo largo de todo el Nuevo Testamento hay continuas referencias a ese evento futuro y la Escritura no puede dejar de cumplirse. El apóstol Pablo en todos sus escritos, salvo en la epístola a Filemón, tiene alguna referencia a ese evento del traslado de la Iglesia. En la carta a los Hebreos se hace mención también. El apóstol Pedro se refiere a ese evento en su carta primera, capítulo 1 y versículo 13. Juan, en varios de sus escritos y especialmente en el Apocalipsis, hace referencia al acontecimiento que estamos tratando ahora. Judas lo menciona, Santiago lo menciona, y la Biblia se cierra con la promesa del Señor Jesús que vendrá a buscarnos. En Apocalipsis capítulo 22 y versículo 20 leo aquellas palabras: «Ciertamente vengo en breve», o «vengo pronto». Y la Iglesia se une en un deseo ferviente a las palabras del Señor y dicen: «Amén, sí, ven, Señor Jesús». El texto griego
La Biblia está escrita, el Nuevo Testamento está escrito en griego koiné, en el griego común. En el texto griego hay 3 palabras para referirse a ese acontecimiento. La primera de ellas es la palabra parusía, que aparece 24 veces en el Nuevo Testamento y que significa estar cerca, venir al lado de, hacer una aparición de algo que no estaba cercano, estaba un tanto distante. Y esto indica la acción por la cual alguien se hace presente. La Biblia en el Nuevo Testamento utiliza muchas veces esta palabra para referirse al traslado de la iglesia. Os invito a leer un texto conmigo en la carta primera a los Corintios, en el capítulo 15 y en el versículo 23, donde están estas palabras escritas. Pero cada uno a su debido tiempo o a su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, en su manifestación. Otra palabra que se utiliza para referirse a este acontecimiento futuro es la palabra apocalipsis, literalmente revelación. Aparece 18 veces como nombre, como sustantivo, y aparece unas 27 veces como verbo en el Nuevo Testamento. Es una voz compuesta por el verbo griego kalupto, que significa cubrir, tapar, precedido de un prefijo que invierte el significado y que significa lo contrario, manifestarse, desvelarse, descubrirse, revelarse. Hay muchos textos en el Nuevo Testamento que utilizan este término para referirse al traslado de la iglesia a la presencia del Señor. Una tercera palabra es la palabra epifanía, que también es un compuesto y que significa resplandecer, traer a la luz. Y esto se utiliza en muchos lugares para la venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra, pero también para el traslado de la iglesia a su presencia. Observemos un poco el detalle del acontecimiento que tendrá lugar cuando el Señor llame y conduzca para tomar para sí mismo a su iglesia desde aquí, desde la tierra. Y llamo vuestra atención a un pasaje central en el Nuevo Testamento, que es la carta de Pablo a los tesalonicenses en el capítulo 4. En donde el apóstol utiliza un párrafo de esa carta para referirse a cómo tendrá lugar el traslado, el arrebatamiento, el rapto de la iglesia, para que el Señor la traslade, valga la redundancia, desde el lugar donde está temporalmente a la presencia suya para estar para siempre con él. Capítulo 1 de la carta a los tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. El apóstol hace alusión a ciertos momentos, ciertas circunstancias, ciertos hechos que tendrán lugar en ese instante en que Cristo venga a recoger a su iglesia. Primeramente, cita la voz de mando. El Señor no aparece como aquel siervo sufriente de su primera venida. El Señor es el gran conquistador, el que tiene el nombre sobre todo nombre, ante cuyo nombre se doblará toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Él es el Señor. Desciende así del cielo, y desciende con voz de autoridad, con voz de mando, porque es el Dios soberano que viene a ejecutar su promesa y a trasladar a los suyos a su presencia. Notaréis en el texto que leímos que hay muertos que van a resucitar.
Por tanto, el acontecimiento tiene que ver también con la resurrección de los que durmieron en Jesús. Y de la misma manera que la voz de autoridad del omnipotente Dios se produjo delante de la tumba abierta de Lázaro y éste vino nuevamente a la existencia, así Cristo llamará a resurrección a todos los creyentes que durmieron en él. Segundo lugar, me dice Pablo que vendrá con voz de arcángel. El único nombre de arcángel que se menciona en la Biblia es Miguel. Gabriel, que algunos confunden y llaman arcángel, no es un arcángel, es un ángel. Ahora, hay otros arcángeles, sin duda ninguna, pero el arcángel es el que lidera, el que capitanea, el que conduce a un grupo de ángeles. Aquí la frase con voz de arcángel aparece sin artículo como una referencia indefinida, pero está refiriéndose al hecho de que el Rey de Reyes y Señor de Señores es también el príncipe de los ejércitos de Jehová. Josué capítulo 5, versículo 14. Por tanto, en la manifestación como soberano Rey de Reyes y Señor de Señores, vendrá rodeado de sus ángeles. Pablo añade, sonará trompeta de Dios. En la carta a los Corintios, en el capítulo 15 y en el versículo 52, hay una referencia a la trompeta de Dios. Leo el texto bíblico. Tomemos también el versículo 51 para enlazar los dos. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Surge una pregunta en la lectura de esta referencia de Pablo. ¿Es la séptima trompeta del Apocalipsis la final trompeta? Bueno, la séptima trompeta del Apocalipsis tiene que ver con un proceso de juicio de Dios sobre el mundo, mientras que la mencionada aquí por Pablo es una trompeta para gloria, arrebatamiento de la Iglesia, bendición y victoria. Con todo, hay quienes justifican que la Iglesia va a estar durante un tiempo de tribulación aquí y que será levantada para el encuentro con Cristo a la mitad de ese periodo de tribulación. Veremos esto un poco más adelante. Lo que sí indica este sonido de trompeta es que termina una dispensación. Dios abrió un día lo que se llama la dispensación de la ley y dice que el sonido de trompeta se pudo oír claramente en aquel tiempo. Éxodo capítulo 19 y versículo 16. De igual manera, cuando inaugura la dispensación de la Iglesia, hubo un sonido fuerte como de un viento recio que corría, que llamó la atención y congregó una multitud para que Pedro pudiera explicar ante todos y predicar el primer gran mensaje del Evangelio. Así también con la dispensación de la Iglesia. Permitidme hacer un paréntesis. Muchos llaman al tiempo actual la dispensación de la gracia, pero la gracia no es una novedad. Dios ha manifestado su gracia y actuó con gracia siempre a lo largo de la historia de la Iglesia en todo tiempo. Es más, el primer hombre salvo aquí en la tierra lo fue por gracia mediante la fe. En el tiempo actual, todos los que se salvan, hombres y mujeres, se salvan por gracia mediante la fe. Y el último ser humano que se salve antes de cielos nuevos y de tierra nueva se va a salvar por gracia mediante la fe. Por tanto, Dios advierte que la dispensación de la Iglesia terminó y se abre un nuevo periodo de tiempo especialmente duro y difícil, en donde el juicio de Dios vendrá sobre el mundo para castigar a los rebeldes y transgresores. Pablo dice algo más, que hay una resurrección de entre los muertos. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y se abre ahí el programa de resurrecciones. No va a haber solo una resurrección final.
El apóstol Pablo, en la carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 22 al 24, dice de esta manera: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido tiempo, o en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio y toda autoridad y toda potencia. Por tanto, no hay una sola resurrección, hay un programa de resurrecciones. En primer lugar, en ese orden, el primero es, en el término militar que está utilizando ahí, el primer elemento de ese programa de resurrección es Cristo, las primicias en el versículo 23. El segundo elemento, los que son de Cristo en su venida, es decir, los creyentes de la Iglesia, los creyentes salvos a lo largo del tiempo de la historia de la humanidad. En segundo lugar, los santos del periodo de la tribulación, cuando Cristo venga a la tierra para establecer el reino. La Escritura deja muy claro que no va a haber una sola resurrección final, sino que hay un programa de resurrecciones. Ahora, Pablo dice en el capítulo 4 de la carta primera a los Tesalonicenses y en el versículo 17 que todos los creyentes seremos arrebatados. Literalmente, seremos llevados a un determinado lugar. Cuando esto se produzca, va a ocurrir también la transformación del cuerpo de los creyentes vivos. Los que están muertos resucitarán, serán dotados del cuerpo de resurrección, pero nosotros seremos transformados para recibir al Señor en el aire. Si alguien tiene interés en ver cómo va a ser ese cuerpo de resurrección, tendrá que ir a la carta primera a los Corintios, capítulo 15, versículos 42 y 43, y encontrará que la diferencia es muy notable. El cuerpo de resurrección es incorruptible, y dice Pablo que se siembra corrupción. Se levanta un cuerpo en el que la corrupción no tiene aparición alguna, ni la corrupción puede afectar ese cuerpo. En segundo lugar, será un cuerpo glorioso, 1 Corintios 15, 43, dotado para la vida en el estado de glorificación. Hay un contraste muy notable. Se siembra en deshonra, se levanta en gloria. Las debilidades físicas del cuerpo mortal dan paso a un cuerpo libre de todas esas circunstancias ajenas a lo que tiene que ver con la resurrección de entre los muertos y el traslado a la presencia del Señor. Se siembra un cuerpo débil, se levantará un cuerpo poderoso, dotado de energía y de facultades que ahora mismo es inconcebible para el hombre e imposible de alcanzar en la mente humana o en el corazón humano. Finalmente dice Pablo que se siembra un cuerpo animal, es decir, el cuerpo que nosotros tenemos es introducido en la tierra y se levanta un cuerpo espiritual, cuerpo preparado para una nueva dimensión de vida. El natural de ahora está adaptado al alma, el de resurrección al espíritu. No se trata de resucitar como un espíritu, es un cuerpo material, pero espiritualmente hablando diferente al que tenemos, un cuerpo espiritual. Expresión definitiva de la gracia de Dios. Ahora el apóstol dice algo más, que el encuentro de la iglesia con el Señor tendrá lugar en el aire, donde se manifiesta hoy la actividad satánica, al que la Biblia llama el príncipe de la potestad del aire. Satanás no podrá evitar la victoria de la cruz en donde él mismo fue derrotado. Y el triunfo del crucificado se hace evidente, en donde él ha desplegado por tiempo, por la historia de la Iglesia, su cuartel general, capitaneando y liderando la acción de los demonios en oposición a la obra de Jesucristo aquí en la tierra. Va a producirse el encuentro entre la Iglesia victoriosa y el Señor que la ha rescatado. Y el Dios de la gracia exhibirá cósmicamente ante cielos y tierra, hombres y ángeles, la victoria de la cruz. Algo más. El traslado de la Iglesia
se produce para sacarla del mundo, llevarla fuera del mundo. Por tanto, quedará atrás toda la angustia, toda la aflicción del cuerpo y del alma propias de este mundo, para pasar a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, introduciendo a los creyentes a un estado de bendición eterna, y dice el texto bíblico, para estar para siempre con Jesús. Debe notarse también que el tiempo del arrebatamiento será antes de que se produzca el juicio de Dios sobre el mundo. Hay tres posiciones para definir el tiempo del arrebatamiento según el pensamiento de la escuela teológica. Por un lado están los que piensan que la Iglesia va a estar durante todo el tiempo de la tribulación y argumentan en primer lugar que históricamente hablando se ha pensado siempre que era así y que la idea del traslado antes de la tribulación es algo moderno. En segundo lugar, argumentan también de que la inminencia no está en la Biblia, sino que hay señales que anuncian el momento, el tiempo de la venida del Señor. Estos confunden arrebatamiento de la Iglesia con segunda venida. Luego mencionan también de que la Iglesia tendrá que pasar por la tribulación porque Cristo mismo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Todavía añaden algo más. Dicen que la profecía de Daniel presenta un argumento para esto y que la profecía de Daniel, especialmente aquella profecía que tiene que ver con el tiempo de la tribulación, la última semana de Daniel, ha sido cumplida plenamente cuando los romanos destruyeron la ciudad de Jerusalén. Bueno, niegan la Escritura, porque la Biblia enseña que la tribulación tiene una orientación específica para el mundo rebelde. Apocalipsis capítulo 3 y versículo 10. Un segundo argumento tiene que ver con el arrebatamiento, el traslado durante la tribulación. Y argumentan que la final trompeta no puede ser otra que la séptima del Apocalipsis, que sonará a los 3 años y medio del comienzo de ese periodo de tribulación, y argumentan que es ahí donde la Iglesia va a ser llevada a la presencia del Señor. Ahora bien, se puede estudiar de otra manera y creo que es la forma más consonante o concordante con toda la revelación bíblica, que enseña que el rapto, el arrebatamiento, el traslado de la Iglesia es algo inminente. A Israel se le han dado señales que tendrán que cumplirse antes de la venida del Mesías, pero no tiene nada que ver esto con la Iglesia. A la Iglesia no se le han anunciado señales, simplemente se le manda que viva a la luz de la inminente venida del Señor para trasladarla a su presencia. Por tanto, no es una doctrina novedosa, ya que el propio apóstol Pablo afirma, luego nosotros los que vivimos, los que habremos quedado, dando a entender que él esperaba el traslado de la Iglesia durante su tiempo. Mis queridos hermanos y amigos, los acontecimientos futuros, los eventos futuros en relación con la Iglesia presentan la inminencia de ese evento. La figura profética que tenemos en los escritos del Nuevo Testamento llaman a los creyentes no a buscar señales, sino a esperar en la gracia, dice Pedro, que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ahora quiero terminar. Y quiero decir que hay que diferenciar claramente entre lo que es el traslado de la Iglesia y lo que es la segunda venida de Cristo. El traslado es el arrebatamiento y la remoción de todos los creyentes. La segunda venida es la manifestación de Jesucristo aquí en la tierra. El traslado, el arrebatamiento tiene que ver con los santos tomados en el aire, la segunda venida con el regreso del Señor a la tierra. El traslado conduce a un tiempo de tribulación, la segunda venida al establecimiento del reino del Señor aquí. El arrebatamiento de la Iglesia es un misterio
que no estaba profetizado en el Antiguo Testamento y que es revelado por los apóstoles y profetas en el Nuevo. La segunda venida de Cristo a la tierra está anunciada ya en el Antiguo Testamento. En el arrebatamiento no se cumplen los pactos con Israel, pero sí en la venida del Señor, cuando Él venga, serán cumplidos plenamente. El arrebatamiento antecede al día de la ira de Dios sobre el mundo, mientras que la segunda venida traerá la consumación final de ese periodo de aflicción en la tierra. Debo pensar en una aplicación personal para mi vida y para la vuestra. Saber mucho acerca de los datos bíblicos sobre escatología no conduce a nada, sino produce un resultado en la vida personal de cada uno. Aquellos que estamos esperando que el Señor se manifieste en cualquier momento, en cualquier instante, sin que se tenga que producir nada antes de eso, estaremos viviendo con los ojos puestos en Jesús. Y aquel creyente que tiene esta esperanza, dice el apóstol Juan, se purifica a sí mismo. Por tanto, Dios nos llama en esta reflexión de este tiempo, de este periodo que se concluye ya ahora, nos llama a una pregunta personal. ¿Estoy realmente esperando al Señor? Hay muchas notas sobre lo que hemos dado en síntesis en este estudio que ofrecemos a todos aquellos que quieran recibirlas. Estarán colocadas en el canal en PDF, cada uno puede descargarlas, repasarlas con calma a la luz de las muchas citas que hay en ellas, abriendo su Biblia y verificando los textos. Y yo les invito a todos los que han estado con nosotros en esta mañana a que nos acompañen en la tercera reflexión bíblica que seguirá con los acontecimientos que tendrán lugar para la Iglesia después de su traslado a la presencia del Señor. Que Dios ayude a cada uno para que vivamos ante la inminencia del arrebatamiento de la Iglesia, glorificando con nuestras vidas a aquel que nos ha salvado, que nos sustenta y que ha prometido recibirnos para que estemos para siempre con Él.